Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Nájar. Gracias por haberse conectado este tiempo. Yo sé que como pastores a veces tenemos un montón de ocupaciones y muchas cosas en nuestra cabeza. Por eso yo creo que este tiempo que ustedes dedican junto conmigo a seguir aprendiendo acerca del discipulado es un tiempo muy valioso. Permíteme orar brevemente. Padre, gracias te doy por cada pastor que está conectado en este momento, que está viendo este video. Oro por él, oro por su corazón, oro por su visión, oro por su pasión. También intercedo por su salud y la de su familia para que tú les permitas, Señor, servirte muchos años de la mejor forma para sus cuerpos. También pido por sus finanzas, que los fortalezcas y nada les falte, que haya fortaleza física y económica y también anímica en ellos para hacer la obra a la que los has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos este tiempo. Te agradecemos por estos medios de comunicación y te bendecimos en todo. Amén. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Daniel Nájar. Es un gusto estar con ustedes. Déjenme decirles rápidamente de quién soy yo. Algunos me conocen ya de algunos años. Pero solamente quiero hacer referencia a dos cosas. La primera, este año el Señor me permite cumplir 25 años de pastorado. Los primeros 12 años fui pastor en una iglesia local que era una iglesia ya de años. El pastor anterior a mí había estado 56 de los 60 años de edad que tenía esa iglesia cuando yo la tomé. Posteriormente estuve 12 años y luego salí a fundar el Ministerio Interdenominacional Liderazgo Emergente, que junto con eso fundamos la Red Emergente y la iglesia que mi esposa y yo pastoreamos en la actualidad. Esa iglesia hasta el momento ha permitido ver el nacimiento de 9 iglesias más, que hoy formamos la Red Emergente. Y como parte de este movimiento, la Red Emergente, nosotros hemos trabajado con base en un objetivo muy específico de crear líderes con cierto perfil, líderes específicamente enfocándonos en cómo hacer líderes por medio del discipulado. Así es que esto no es una experiencia nueva, tiene que ver con un trabajo ya de algunos años. Este modelo particularmente empezó a gestarse hace unos 13 años más o menos, y empezamos a hacer prueba-error con cosas hasta que el Señor nos permitió llegar a lo que es al estilo de Jesús. Y bueno, hay mucho que decir del modelo del estilo de Jesús. El libro, pues creo que algunos ya lo conocen, lo han visto en redes sociales, quizá algunos ya lo tengan. Se acaba de terminar la primera edición prácticamente en 2 meses, gracias a Dios, y estamos ya viendo la segunda edición, ya salió. Y estamos ahora empujando la campaña de 50 días al estilo de Jesús. Y por eso esta cuestión de los webinars, para hablar un poquito más sobre el concepto de discipulado. Hoy específicamente quisiera mencionar 5 consecuencias de no discipular. Esto no es un material que está en el libro, esto es parte de los complementos que estamos subiendo a la aplicación. No sé si lo sepas, pero toda persona que compra el libro de Al Estilo de Jesús va a tener un acceso a una aplicación móvil que puede descargar cualquier persona en su teléfono, pero para tener los accesos a todo el material se va a requerir un código QR, y ese código QR lo reciben aquellas personas que han comprado el libro. Así es que cuando compras el libro, prácticamente estás comprando el libro y una aplicación, y en la aplicación estamos subiendo videos, artículos, devocionales, en fin, una serie de recursos. Este video es muy probable que pronto lo puedan ustedes también checar ahí en la aplicación de Al Estilo de Jesús. Quiero hablar de 5 consecuencias de no discipular, pero ¿qué les parece si primero comenzamos por algunas cuestiones básicas? Lo que yo siempre repito es que tenemos ideas muy equivocadas de lo que es el discipulado bíblico o el discipulado al estilo de Jesús. Si lo comparamos con los ejercicios de discipulado que estamos haciendo, entenderás por qué te digo que tenemos ideas muy equivocadas. Actualmente nos referimos al discipulado como una serie de clases que le damos. A veces incluso nos enfocamos en los nuevos, decimos un nuevo, mira, hay que discipular a este nuevo, o mételo al discipulado de la iglesia, y nos referimos a personas que van iniciando en el camino de Dios y que los metemos una serie de clases a un programa sistemático de estudio, a veces corto, a veces más largo, y a eso le llamamos discipulado.
Bueno, es obvio que Jesús no se refería a eso al hablar de discipulado. Por supuesto que el discipulado incluye conocimientos, por supuesto que también vamos a utilizar clases, pero hoy quiero repasar contigo algunos elementos del discipulado bíblico. Los tenemos como 8 principios claves con los cuales discipuló nuestro Señor, y que estos 8 principios van a aparecer allí como parte de la enseñanza al estilo de Jesús. El primero de ellos es que el discipulado es uno a uno. Es decir, así como lo hizo Jesús, no discipulamos en grupo masivo. El discipulado es individual y se combina, como lo vamos a ver ahorita, en grupo pequeño, pero tiene un enfoque individual. Seleccionamos a las personas que creemos adecuadas para invertir en sus vidas a largo plazo, y sabemos que escoger a unos es naturalmente rechazar a otros, porque nuestro alcance está limitado. Es decir, cuando Jesús seleccionó a 12, pues dejó fuera multitudes y solamente se concentró en esos 12 para cosas muy importantes en el ejercicio de su ministerio, y en esos 12 vaciaría su vida en primer lugar en ellos antes que en cualquier otra persona. En segundo lugar, recordemos que este discipulado, que es individual, se apoya en grupo pequeño. Obviamente estos principios están en todo el Nuevo Testamento, particularmente en el ejercicio de Jesús en los evangelios. Te decía que el segundo es que se apoya en un grupo pequeño. Jesús llamó a estos hombres, a Mateo, Andrés, Felipe, Tomás, etcétera, y a cada uno de ellos los invita a seguirlo de manera individual, pero simultáneamente los involucra en un grupo pequeño. Creo que esto es la razón por la cual las células han tenido un boom tan importante a nivel mundial, porque no es una estrategia humana. En realidad, el modelo celular, en el sentido básico, en el sentido de el principio esencial, es la práctica del ejercicio del grupo pequeño, que aparece desde Éxodo entre Jetro y Moisés, y que va a aparecer, por supuesto, en el discipulado al estilo de Jesús. Entonces, este alcance, que está limitado en función individual se complementa con un grupo pequeño, y ya sabemos que Jesús lo hizo así con 12, porque el número es muy específico en la Biblia. Nosotros probablemente no podremos con tantos en ciertas etapas de nuestra vida. Tampoco es que el número tenga que ser exacto, ¿no? Cuando hablamos de grupo pequeño tenemos que hablar no solamente de la numerología bíblica, del número 12 y cuestiones así, sino en una forma más sencilla. Tenemos que referirnos al ejercicio social de un grupo pequeño. Y está comprobado sociológicamente que el número 12 es el tope máximo en que opera un grupo pequeño sociológicamente, porque llegado a cierto punto las conexiones entre los miembros se disparan tanto, se hace un crecimiento exponencial en las relaciones que fractura el ejercicio de grupo pequeño si lo llevas más allá de eso. Entonces, el grupo pequeño fue esencial en la dinámica horizontal, digamos, de los discípulos de Jesús. Así los envía a predicar de 2 en 2, así Jesús trae con él cercano a 3 de ellos, que los va a convertir en su círculo íntimo. Así va a tener cerca a este grupo como su staff de trabajo, por decirlo de alguna manera, en la parte fuerte de su ministerio. Bueno, tenemos un tercer elemento esencial, que es el discipulado es práctico. Este es uno de los puntos donde otra vez se vuelve a separar, si te das cuenta, el ejercicio actual con el discipulado que hace nuestro Señor. Porque en el ejercicio actual hacemos una transmisión brutal de conocimiento. Ponemos doctrina sobre doctrina, ley sobre ley, palabra sobre palabra, y es muy poco lo que comprobamos que la persona que está aprendiendo esté llevando a la práctica. Así es que el discipulado eficaz es en esencia un entrenamiento práctico que abarca todas las facetas de la vida y que descansa en ejecutar lo que hemos aprendido, no en acumular conocimientos.
Al respecto de eso, recuerda que Jesús dio una parábola sobre el que edificó sus casas sobre la arena y la roca y dijo que la diferencia entre ellos era el que escucha la palabra y la practica es el que edifica sobre la roca, y el que escucha la palabra y no la practica es el que edifica su casa sobre la arena. Así es que Él nos está llamando a ser discípulos en la ejecución constante. Esa es la razón por la que no vemos a Jesús metido en un salón de clases en primera instancia con los discípulos, sino lo vemos en el campo, en la playa, en la sinagoga, lo vemos intercambiando amistad en las casas, etc. Otro principio es que el discipulado es por género, y esto se combina mucho con los dos primeros, porque Jesús llamó de manera individual y luego los conectó con un grupo pequeño, pero llamó hombres que se juntaban con hombres. Y es que yo veo que mucho del pastoreo que hacemos hoy en grupos pequeños, a veces a través de las células, lo estamos realizando a través de grupos mixtos. Ahora, yo no tengo problema con esto, porque básicamente un grupo de discipulado, como al estilo de Jesús, no es una célula, pero creo que es un área que debemos recordar, debemos enfatizar. Cuando estás haciendo un discípulo, el discipulado pasa por el tema de género, porque hombres forman hombres y mujeres forman mujeres. A eso se refería Pablo cuando dice pues que las jóvenes de la iglesia traten a las mayores como a madres. Les está hablando de un modelo natural que el ejercicio práctico de la vida cotidiana de una mujer enseñaría a otras a ser la clase de mujeres que deberían ser. Ahora, creo que estarás de acuerdo conmigo en que este es un tema tremendamente importante en la actualidad, con toda esta ideología de género que nos está golpeando tan fuerte y en la que se está desvirtuando el tema de género, sacándolo de la identidad sexual, ¿no? Y ahora resulta que el sexo no define el género, que el género lo define la cultura, cosa que es bíblicamente una aberración, y tenemos que, y eso nos abre las puertas a LBGTT, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es el discipulado forma hombres y el discipulado forma mujeres, cada uno en su respectivo grupo. Y esto se reafirma no nada más del discipulador al discípulo o de la discipuladora a la discípula, sino que lo reafirma también en su grupo de mujeres con los que se está formando. Un elemento más es que el discipulado es multiplicador. El discipulado es el quinto elemento, es que un discípulo se multiplica. Yo, por ejemplo, a veces le pregunto a pastores, ¿usted tiene discípulos? Y muchas veces me responden sí, que tienen discípulos. Y yo les pregunto después cuántos de esos discípulos que ellos tienen, con nombre y apellido, ya tienen sus propios discípulos. Y es muy común que muchos de los pastores digan que ellos todavía no tienen sus propios discípulos. Así es que voy a ponerlo así. Si yo te pregunto que si tienes discípulos y me dices que sí, y luego te pregunto si tus discípulos tienen sus propios discípulos, me dices que no, entonces yo te voy a decir, tú tampoco los tienes entonces. Yo sé que están en proceso de formación, pero estoy poniéndolo en términos radicales para que me entiendas que un principio esencial del discípulo es la reproducción. Él tiene que llegar a un punto en que se multiplique. Discípulo que no hace discípulos, para que nos entendamos, no lo es en la realidad. El valor del discipulado está en su capacidad reproductiva. Por eso el pasaje de 2 Timoteo 2:2 es todo un clásico, porque nos dice: yo, Pablo, te digo a ti, Timoteo, que le digas a los hombres fieles que enseñen a otros. Son 4 generaciones en un solo versículo, de tal forma que esto se vuelve una reproducción. El sexto elemento al que me quiero referir es que el discipulado es permanente. No nos graduamos de discípulos, para ser francos. A veces nosotros lo que hacemos es que tenemos ciertos cursos y nos gusta darles reconocimientos a la gente y decirle, te graduaste de este nivel o te graduaste de aquel. Eso está muy bueno, pero creo que debemos hacerlos conscientes de que nadie se gradúa como discípulo. Te estás graduando de un curso, estás aprendiendo ciertas cosas, falta ver si las practicas, falta ver si te multiplicas. Pero aún haciendo estas dos cosas, o precisamente porque las harás, entenderás después que no te vas a graduar, no en esta tierra. Es decir, seremos discípulos hasta la muerte y siempre tendremos algo interesante que aprender de un padre o de una madre espiritual, mentor, discipulador o como le quieras llamar.
si yo tengo un corazón dispuesto a aprender, no solamente aprender del maestro, ¿ok? Sino aprender del discipulador. Voy a hablar de eso después. También hablamos de que el discipulado se enfoca en la manifestación del reino. Bueno, querido, esto es muy importante porque tenemos que entender cuál es la función del discípulo. Mira, déjame darte una definición que usamos en el libro y usamos en el modelo de Al estilo de Jesús. Escúchala. El discípulo es una persona que ha decidido convertirse en una imitación de Cristo y que por lo tanto se vuelve un agente de Dios para establecer la cultura del reino en la tierra. Hay varios elementos. El primero, es un seguidor de Cristo, es decir, es una imitación, no solamente un seguidor, sino se ha vuelto una copia, como diría Tomás de Kempis, una imitación de Cristo. Por eso de hecho nos llamaron cristianos, ¿no? Segundo, se vuelve un agente de Dios, es decir, representa a Dios en sus funciones en la tierra. Por eso Jesús diría, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque lo que él estaba diciendo es, si tú quieres saber quién es el Padre o qué haría el Padre, solo tienes que verme a mí. Así es que nosotros, es decir, un buen discípulo, debería poder decir, si tú quieres saber quién y cómo es Cristo, deberías estarme viendo a mí. Obviamente en su debida proporción, sabemos quién es Él. Pero te estoy diciendo que estamos llamados a eso, a representarle. Y no nosotros como pastores, porque esto nos lo cargan a nosotros, los miembros de la iglesia, ¿no? Como si el pastor fuera el único que tiene que desarrollar esta identidad y esta medida. Pero es que el discipulado nos hace responsables de que cada persona persiga y siga creciendo, dice Pablo, hasta la medida del varón perfecto. Un tercer elemento es que este discípulo está llamado a establecer la cultura del reino en la tierra. Eso es muy importante. Para mí esta parte de la definición es fundamental y es lo que me está haciendo hablar del séptimo punto, de las características que te estoy mencionando, y es que el discipulado se enfoca en la manifestación del reino. En otras palabras, el discipulado produce un producto terminado llamado discípulo, cuyo perfil es representar a Cristo en la tierra para manifestar su reino mientras Él esté aquí. Ahora, ¿qué implica esa manifestación del reino? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, ahí es donde podemos redefinir todo el discipulado. Porque entonces un discípulo no es un asistente de iglesia, un discípulo no es un congregante, un discípulo no es un voluntario, un discípulo no es un miembro de la denominación, un discípulo ni siquiera es un líder o un ministro ordenado, querido. Es decir, un discípulo puede cubrir todo esto, pero el que sea esto no lo hace el discípulo necesariamente. Coincidirás conmigo en que hay muchas personas que pueden tener todos estos títulos, pero que en la vida real no son discípulos de Cristo. Y eso es terrible. Pero si eres un verdadero discípulo de Cristo, pues te podrás poner todas estas cachuchas. El tema al que quiero llegar con esta idea es que el producto terminado llamado discípulo es un representante de un reino y lo tiene perfectamente claro. Así es que él sabe que no está aquí solamente para cumplir ciertas obligaciones religiosas o denominacionales o doctrinales, sino que está aquí para representar el reino de Dios, lo cual es todo un tema. Quiero ir al último punto, que me parece que me vas a escuchar de eso hablar los próximos años muchas veces, y es el octavo punto. De hecho, en tu libro va a aparecer como 7 características y una parte, que es este que te voy a mencionar. Aquí lo estoy poniendo como la octava característica, que es el proceso. Jesús hizo discípulos a través de un proceso. Discipulado es proceso. No hay discipulado sin proceso, porque el proceso implica un orden sistemático de crecimiento que nos lleva de una medida a otra medida, que nos va a llevar por pasos muy concretos, específicos, para ir desarrollando características muy específicas y también vencer enemigos muy específicos en cada etapa. Eso es mucho de lo que explicamos en el libro del estilo de Jesús. Recuerda que el libro está escrito para cualquier persona, incluso para un nuevo creyente, y está escrito de tal manera que usted pueda
enseñarle a cada persona que tiene que ir del punto A al B, del B al C y del C al D, porque el proceso del que nosotros hablamos, que creo yo es el proceso bíblico, es un proceso en 4 partes. Nosotros le pusimos ciertos nombres, usted puede cambiarlos si gusta. En el libro van a aparecer como conocido, siervo, amigo e hijo, y es un desarrollo de identidad. Otros autores han utilizado otros nombres con sus debidas diferencias, pero lo que a nosotros Dios nos ha mostrado tiene que ver con este desarrollo de identidad, y al mismo tiempo tiene que ver con esa historia tan maravillosa de la parábola del sembrador. Así la explico yo muchas veces, que es como el Señor nos lleva de semilla, tallo, a espiga, y de espiga a grano nuevo. Bueno, estos 4 niveles que van a formar un proceso en la vida del discípulo. Así pues, mi hermano, tenemos las 8 características centrales del discípulo, o más bien del discipulado al estilo de Jesús, que usted aprenderá en este modelo y al que le dedicamos 50 días en la campaña. Nosotros tenemos años haciendo discípulos de esta manera, y créame, no es un tema que va usted a ver en una serie más, pues. No es como que es una temporada más. Puede cambiar completamente su perspectiva ministerial en la formación de sus discípulos, hijos espirituales o como les quiera llamar. Y estamos pensando en las consecuencias. Esto, si no se lleva a cabo, tiene consecuencias. Es decir, la mística, la dinámica del ser iglesia se va alterando, y eso es de lo que debemos cuidarnos, y es de lo que hablaremos también a continuación. Muy bien, pues quiero hablarles acerca de las consecuencias. Quiero mencionarte 5 consecuencias, y hay más, y algunas de ellas también son bien delicadas. Sin embargo, creo que estas 5 a mí particularmente siempre me hacen cierto ruido. Me preocupa, la verdad, cosas que veo y que yo hoy relaciono fácilmente con la falta de vida discipular sana. Es preocupante. Quiero hablarte de una que me ha tenido como pensando los últimos meses. Me ha tenido pensando porque he visto cosas delicadas, pues, cerca de mí. Y es el descuido del pastor y su familia. Y hablo de descuido general. Yo te decía que este año yo cumplo ya 25 de ser pastor. Mi padre fue staff pastoral, como le llaman ahora, en una iglesia. Mi hermano de sangre también es pastor. Mi tío abuelo fue pastor. Así es que vengo de una familia de pastores, y yo crecí en la dinámica de la iglesia cristiana con sus bemoles, ¿verdad?, en el ministerio. Y yo me acuerdo que uno de los bemoles, era ver un ministerio tan pastorcéntrico. De hecho, te comparto que el segundo libro que escribí hace ya como 20 años se llamó El poder del ministerio total, y en ese libro yo hablaba acerca de la importancia de tener un ministerio, le decíamos entonces laicocéntrico, o sea, que se enfocara en los miembros de la iglesia, en los mal llamados laicos. Recuerda que la palabra laico viene de laos, que significa pueblo. Y lamentablemente la iglesia cristiana todavía trae una herencia muy fuerte de esta cultura católica clerical, en donde hay un clero, una cúpula llamada clero, y hay una masa de gente llamada laicos, ¿no? Entonces, en esa dinámica, mucho del ministerio se pierde y se concentra acá en esta cúpula. Y yo lamento decir que la iglesia cristiana ha adolecido mucho de esa cojera, y hay muchas consecuencias de eso que podríamos analizar. Les decía, ese libro se dedica solo a ese tema, y hablaba de la movilización de los miembros al ministerio, algo que nosotros practicamos o tratamos de practicar en nuestro ministerio. Pero al tener esta visión ministerial distorsionada, uno de los problemas es que se crea una simbiosis, una relación negativa. Es una simbiosis negativa en este caso, es entre los miembros de la iglesia y el liderazgo. Entonces el liderazgo empieza a ser como
como el centro de atención y el superhéroe de la fiesta ministerial, el equipo pastoral o el pastor en particular, a veces ni siquiera su familia, pero él en particular, el superhéroe de la iglesia, y entonces una gran masa de laicos otra vez son como pequeños átomos ahí girando alrededor de... Y esto puede, repito, convertirse en una simbiosis negativa, donde él se está alimentando se está alimentando del valor que la gente le da. Es decir, su valía está en función de este carácter exitoso de su ministerio. Por otro lado, la gente aprende a descansar en eso, ¿no? O sea, se vuelve algo cómodo. Es una rémora que va al lado del tiburón comiendo y le ocupa poco trabajo, pues, el estar ahí pegado. Entonces, esta dinámica se rompe con el discipulado. O sea, mira, mi hermano querido, el punto es que, contrario a esto que está en muchas iglesias, de verdad es triste, pero está en muchas iglesias, contrario a esto, la Biblia de lo que habla es de una movilización total. Habla de un cuerpo en el que cada miembro tiene una función. Habla de una dinámica en la que cada persona ha recibido dones. Y debemos tomar muy en serio los pastores el desarrollo de esos dones para convertirlos en ministerios efectivos y posteriormente en operaciones del Espíritu que impacten esta tierra. Esta dinámica es muy pobre, si somos honestos, en la iglesia. George Barna, un analista de la iglesia norteamericana, dice que en la iglesia de Estados Unidos, para ser claros, el 10% de las personas que asisten a una iglesia local está activa en un ministerio realmente reconocido y ordenado. El 10%. Nosotros calculamos que en México es el 20%. Necesitamos nosotros regresar a esta dinámica de movilización total, y eso se hace a través del discipulado. Ahora, déjame decirte el problema. El problema es que esto trae consecuencias a la vida pastoral. Esto trae consecuencias a la salud del pastor, a la salud de la vida de su familia, es decir, a la salud familiar y a la salud de su ministerio. Cuando me refiero a ministerio, me refiero principalmente al equipo pastoral que lo rodea. Yo he visto iglesias de 500 personas, 1000 personas, donde el peso ministerial descansa en ese 10%. Y me estoy yendo alto, porque en una iglesia de 500 estamos hablando de 50. He visto iglesias de 50 que tienen staffs de 10. Y 10 personas están sobresaturadas, cargadas para hacer funcionar una maquinaria que le da alimento a 450 personas, por ser amables. Esto, por supuesto, va a producir consecuencias graves a la larga. En Estados Unidos, si tú quieres sacar un seguro pastoral, hablo de un seguro para el pastor de vida o de salud, resulta que te van a rankear en el nivel más alto si tú dices que eres pastor. En otras palabras, te sale, tú le puedes decir, oye, pero pues este amigo no fuma, no toma, no se droga, este amigo pues no es nada malo, no hace nada malo, no nada con tiburones, no se avienta el bungee. Dice, no, pero es pastor. Y resulta que en Estados Unidos los pastores están dentro de las 5 profesiones más peligrosas, y eso lo miden con base en la edad en la que mueren. Están muriendo por estrés, están muriendo enfermedades coronarias, etc. Combinado con la mala alimentación que llevamos, el poco ejercicio que hacemos y la vida estresada que llevamos en las congregaciones, querido pastor, y te lo digo como amigo siendo pastor también, somos un desastre cuidando nuestros cuerpos. Y esto, mi hermano, tiene costos, pero no nada más para la iglesia, para nosotros, tiene costo para nuestra familia. Es una sobrecarga de trabajo pastoral con consecuencias graves. Otro de los elementos que a mí me preocupa mucho es a veces la poca honra que se desarrolla dentro de muchas iglesias, no todas, hay diferentes movimientos, pero lo veo en muchos movimientos,
poca honra que hay hacia la figura pastoral y su familia. Y cuando hablo de honra, no te equivoques, no estoy esperando pleitesía, ni estoy esperando caravanas, ni nada de esas tonterías. Estoy hablando, mi hermano querido, del cuidado sano que los verdaderos hijos tienen con sus padres en la fe, los cuidados que un discípulo tiene con su discipulador, ¿sí? Yo quiero ver sano a mi pastor, yo quiero verlo sano y quiero que nos dure mucho porque a mí me bendice su vida. Yo quiero que el Señor me lo mantenga fuerte y nos siga dando muchos años de enseñanzas. Es así, a eso me refiero, a esta dinámica en donde la iglesia, escúchame, no te ve como un empleado, porque no se trata de eso. Nosotros servimos a la gente porque servimos por amor al Señor, pero debe ser parecido a la dinámica que tenemos en un hogar. Yo a mis hijos les sirvo todos los días, a mi esposa todos los días les sirvo, pero en reversa, mis hijos me honran porque es un mandato bíblico. No es porque yo lo busque, es porque es bueno para ellos. Y esta dinámica de yo te sirvo y tú me honras es la dinámica de crecimiento del reino. Y esto veo en muchas iglesias no se está practicando porque no se enseña el discipulado correctamente. Un discípulo se convierte no solamente en una imitación de su discipulador, también se convierte de alguien que lo va a cuidar, que lo va a servir, que va a ver por él. Yo me he puesto a pensar, si yo en un momento dado tuviera una enfermedad o lo que fuera y partiera, yo me he pensado en mi familia, ¿tú no? Yo he pensado en mis hijos, ¿quién va a ver por ellos? Mira, con dolor te digo, yo he visto pastores, hermano, que se mueren y a las esposas diplomáticamente me las echan a la calle. Después de 10, 15, 20 años de servicio, hacemos cosas raras en la iglesia, mi hermano. Perdóname que te diga esto, estamos hablando entre pastores. De hecho, este webinar es para pastores, porque te quise hablar de corazón. Quiero que me entiendas, hacemos cosas que no están bien. Y permitimos con nuestras familias cosas que no están bien. Ahora, está esta cara de la moneda y está la otra, ya lo sé, donde hay pastores, los menos, te aclaro, porque yo viajo mucho, querido, y déjame decirte que son los menos casos que veo de pastores que se están sirviendo con la cuchara grande. Hay algunos, y Dios los perdone, y abusan de su lugar, y abusan de las finanzas, y abusan de la gente, de todo hay en la viña, pero también este polo tiene que ver con un mal discipulado. Un sano ejercicio discipular nos va a poner en la línea correcta entre servicio y honor. Nos va a ayudar a desarrollar a la gente correcta para que la familia, empecemos por el pastor, la salud del pastor no esté mal. Él se pueda apoyar en otros, pueda servir con mayor dinamismo, con mayor alegría, con mayor fortaleza, con un espíritu más conectado con Dios porque tiene el tiempo para ir a su presencia, no tiene que estar atendiendo todos los benditos asuntos que se presentan, etcétera, sino que él sabe llevar una vida sana. Esto es muy importante. Un elemento más del discipulado es que nos ayuda, es que nos permite evitar que este bajo sentido de honra del que te hablaba se desarrolle. ¿Sí? Recuerda que te estoy hablando de consecuencias. La primera es el descuido de nuestra salud, de nuestra familia, y el segundo es este que acabo de ligar ya, que es el tema del poco sentido de honra, o a veces el mal enfocado sentido de honra dentro de la iglesia. Los pastores, mi hermano querido, no somos empleados de las iglesias. Somos servidores, que no es lo mismo. Y creo que tiene que ver un factor muy importante, que es el tema financiero, del cual no voy a hablar ahora, pero a veces se crea esta dinámica entre el pastor y la congregación, entre una iglesia diciendo, para eso te pago. Te estamos dando esta paga para que tú hagas estas funciones. Estas funciones son que tú visites, que tú hagas, que tú prediques, que tú etcétera, y esta es tu función y para eso te pagamos. Este sentido equivocado del ministerio tiene que ser redefinido a través de la dinámica del discipulado real. Déjame ponerte como un ejemplo. En nuestro ministerio, ni yo soy un empleado, ni lo es nadie de los que estamos. Todos tenemos un llamado. Todos somos servidores. Dice la Biblia, siervos por amor los unos de los otros. Unos, al estar
lo que algunos llaman tiempo completo, necesitan una retribución económica, pero esa retribución económica no los hace empleados, ¿sí? Eso es simplemente que ellos puedan cumplir, que se cumpla la ley, y el que del altar sirve, del altar coma. Sin embargo, esta relación se puede viciar, y se puede viciar tan fácil cuando no aplicamos los elementos claves del honor en la relación entre el pastor y sus discípulos. Y déjame decirte por qué pasa a veces. Pasa porque a veces nosotros mismos no estamos honrando a nadie. He conocido más pastores de los que yo quisiera mencionar que en realidad no tienen una persona a la cual rendir cuentas. Algunos le llaman cobertura o una paternidad espiritual, otros le llaman un líder, lo que sea, un pastor propio, lo que sea. Pero hay muchos pastores caminando solos, y eso es terrible, terrible. No estamos llamados para caminar solos en el ministerio, querido. No estamos diseñados, nadie lo puede hacer, nadie. No importa qué tan alto hayas llegado, tú necesitas quien te guíe, a quien puedas darle el derecho de decirte: no hagas eso, vete por aquí, la estás regando. Entonces yo con todo mi corazón te animo a que, si tu estructura denominacional no lo provee, lo busques de alguna manera. A veces nuestras estructuras denominacionales son más parecidas a una institución, en donde tenemos líneas de comunicación, de estructura y de institución, pero no de relación. Quisiera poder contarte algunas historias tétricas que me ha tocado de hombres, pastores, que han venido conmigo a lo largo de los años a decirme: pastor, necesito hablar con alguien, yo caí en pecado, mi esposa cayó en un pecado, o estamos pasando por esa crisis. Y la primera cosa que yo les pregunto es: ¿por qué estás platicando esto conmigo? ¿Por qué no lo estás hablando con los líderes de tu denominación o de tu cobertura? Y una respuesta que se ha repetido es esta: si ellos lo saben, me crucifican, en pocas palabras. Y eso es tan doloroso, mi hermano, porque entonces no estamos entendiendo que la relación es el fundamento, no la institución. Y si nosotros como pastores nos estamos creando bajo este esquema, imagínate lo que pasará con nuestros propios discípulos. Así es que necesitamos un buen discipulado para tener un correcto sentido de la honra. Por eso Jesús, escucha al maestro, decía estas palabras: yo no hago nada que el Padre no me dice que haga. Lo que él estaba diciendo es: yo también estoy bajo autoridad, yo tengo a quien rendir cuentas. Y así Jesús se convierte en la cobertura, en la cabeza de los 12, y los 12 a su vez van a ser cabeza de algunos más. Tú recuerdas en la patrística, o lo que algunos llamado la historia, este segmento de los padres de la iglesia. Pues los padres de la iglesia no fueron sino los discípulos de los primeros apóstoles. Y los que vinieron después de los apóstoles fueron los hombres que recibieron toda la savia, toda la vida de aquellos discípulos de Jesús, y ellos la reprodujeron después. Tenemos un Crisóstomo, etc. Y estos hombres que vinieron a seguir el empuje de la historia de la iglesia. No, mi hermano, no estoy hablando solo de los miembros de la iglesia, que por lógica deben tenerlo. Te estoy hablando de nosotros como cabezas que lo necesitamos. Solamente en lo que va de este mes he recibido 3 solicitudes de pastores pidiendo ayuda en este sentido, pidiéndome que los ayude y que los reciba algunos, y yo la verdad no lo acostumbro, no es la forma en que nosotros crecemos. Así es que a algunos literalmente les he dicho que no, a otros les he dicho que sí, pero no en el sentido de recibirlos como miembros de nuestras iglesias, sino simplemente de estar pendiente por si necesita algo. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos desarrollar esto, porque ninguna actividad, ningún programa, ninguna estrategia puede sustituir el trato de un padre con un hijo, de un discipulador con un discípulo, de un mentor con un alumno. Y esto, hermano, como ya vimos en la cápsula anterior, como ya lo vimos en las características del discipulado al estilo de Jesús, esto no es en un grupo general, no es un domingo, no es un estudio de líderes, no es un curso de liderazgo, querido. Es la relación personal con alguien. No importa cuánto tiempo tengas, busca esa relación. Eso te va a dar la línea que tú vas a transferir a tus propios hijos en la fe.
Por eso Pablo planta cualquier cantidad de iglesias en el Asia Menor, un movimiento brutal en el Asia Menor en los años que tuvo su ministerio, y le escribe sus cartas y escribe a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Corinto. Pero por ahí escribe una que dice a Timoteo, a mi hijo Timoteo, amado hijo en la fe, a Tito, amado hijo en la común fe. Así es que podía haber hecho muchas labores de un tipo evangelístico, pastoral acá, misionero, pero aquí en corto tenía sus discípulos. Eso era al estilo de Jesús. Una tercera consecuencia de no hacer discípulos correctamente es que tenemos alta rotación de miembros. Esto ya es un mal que a todos nos aqueja, Yo creo que no te estoy diciendo nada nuevo. Muchas iglesias están creciendo por traslado de otros miembros de otras iglesias, no por evangelismo. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que sea negativo en sí o negativo per se. No, porque hay casos en que eso es necesario. Además, la iglesia no es una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en general. No me refiero a esto, sino que toda dinámica de la iglesia que se lleva a un extremo va a ser negativa. ¿Ok? Algunas se vuelven místicas, lo espiritual se va a un extremo hiperreligioso, místico, lo devocional se puede convertir en algo místico, lo que es espiritual se puede convertir en algo religioso, extremo, etc. Y lo que me estoy refiriendo con esto es que hay personas que a veces van a tener la necesidad de cambiarse con nosotros o irse de nosotros a otro lado. Eso está bien. Es más, a veces por sanidad suya, mía, y a veces porque se cambió de domicilio, a veces porque se casó, por lo que sea. Pero hay otros casos, y ya son cada vez más constantes, en donde se está dando, ya sabes, ¿no?, estos cristianos chapulinescos que van de un lado a otro, básicamente porque no tienen filias profundas, querido. Es decir, estos miembros de iglesia cuyo corazón no está ligado a nadie, man. O sea, ellos no son hijos espirituales de nadie. Yo todavía veo muchas iglesias, sobre todo en la línea tradicional, que yo amo y a la que he servido también por muchos años, iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, incluso nazarenas, pentecostales tradicionales. Toda esta línea yo veo, particularmente en las históricas, gente que dice, yo soy presbiteriano y así, mira, lo llevo tatuado, ¿no? Y ahí está, a lo mejor no se identifica con una persona, pero al menos hizo una filia profunda con su grupo. Bueno, ya cada vez también eso es menor. Pero el discipulado real no nos lleva hacia allá. No nos lleva ni a hacer la filia profunda de una denominación, pero tampoco la vida egoísta que a veces llevan miembros de iglesia saltando de un lado a otro. El discipulado real nos liga a Cristo a través de modelos. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él no pone a la iglesia tal de modelo, tampoco pone a otra persona, por hermosa que sea, de modelo. Él se pone a sí mismo para poder representar el reino ante las personas con las que Dios le había llamado a tratar. Me estoy explicando. Entonces estoy hablando de que esta alta rotación de miembros tiene ¿cómo explicarlo? Tiene una raíz, y esta raíz tiene que ver con la poca adhesión, la falta de profundidad en la filia, en la relación entre la persona, entre el discípulo y su discipulador. Fíjate lo que estoy diciendo, ni siquiera la iglesia a la que se congrega o la denominación, no, al discipulador. Tampoco dije pastor, querido, porque a nosotros nos encanta pensar que los discípulos se van a volver muy fieles a nosotros, porque somos los papás, ¿verdad? Somos como el padrecito de la iglesia, con toda salvedad, no te me enojes, con toda salvedad. A veces tomamos una posición así, queremos la fidelidad de todo este grupo. Pero mira, cuando entiendes discipulado al estilo de Jesús, te das cuenta que habrá personas, muchas, que estén en tu iglesia, que no estén ligadas directamente a ti. Están ligadas directamente a alguien, que está ligado directamente a alguien, que quizá en algún punto está ligado a ti. Así, al mero estilo de 2 de Timoteo 2:2, Pablo, hombres fieles, etcétera, y otros, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos gentes que nos representan.
Déjame ponerlo de esta forma. Mis discípulos en la fe tienen sus discípulos y sus discípulos tratan con ellos. Y para que no haya una fragmentación del cuerpo, lo que hacemos es que los discípulos de ellos, cuando los ven a ellos, me están viendo a mí, porque hay una réplica generacional. Y cuando me ven a mí, están viendo a mi pastor, porque yo reproduzco cosas de él. Y cuando ven a mi pastor, así llegamos hasta Cristo, pues. Lo que te estoy diciendo es, nuestra línea directa no se salta. Por eso la Biblia, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a Dios. Dice honra a tu padre y a tu madre. O sea, a los que tienes en línea directa y tratas con ellos todos los días, los que te engendraron, los que te cuidan, los que ven por ti, honralos a ellos. Dice Dios, lo que Dios está diciendo es, si tú puedes honrarlos a ellos, como son mi autoridad delegada primera ante ti, ya me estás honrando a mí. Así trabaja el discipulado. Entonces, no tengamos miedo de impulsar a los miembros a la fidelidad con sus propios discipuladores. Si los estamos formando bien, ellos nos representarán a nosotros y nosotros representaremos a alguien más arriba. Cuando no hacemos esto, entonces viene la consecuencia de la que te estoy hablando, que es una baja lealtad de los miembros al liderazgo y a la visión. Entonces tenemos personas que están con nosotros bien 1 año, 2 años, 3 años y luego se van. Se enamoran de otra visión, se enamoran de otro líder. Y luego están 2, 3 años y luego se enamoran de otro y así van saltando. Y algunos van a la iglesia, a la última iglesia de moda y se van por ahí a lo que llama cautiva sus ojos, porque no evoluciona su corazón de conocido a siervo y de siervo a amigo y de amigo a hijo. Entonces vemos una inmadurez constante en ellos. Quinta y última consecuencia: bajo desarrollo de los líderes. Los líderes en casa no se desarrollan correctamente sin un sistema de discipulado sano. Mira, hemos tratado de compensar esta debilidad con un montón de cosas y creo que son buenas, no estoy criticando en mal plan. Hemos metido cursos de liderazgo, hemos metido congresos que de hombres, que de damas, que de jóvenes, hemos metido reuniones anuales. Todo esto está genial, yo las hago, hermano, no tengo problema. Lo que te digo es que toda esta dinámica maravillosa no debe sustituir al desarrollo personal de un liderazgo que está ligado, cercano, permanentemente cercano y de manera práctica a su cabeza. O sea, yo no puedo permitir que mis discípulos que tengo ahorita, que son 9, los que están cercanos a mí dentro de mi congregación, estos 9, nunca estén conmigo, pero sí vayan a todos los congresos que organizamos y digan que por eso son líderes. Su primera base y fuente de liderazgo es su contacto conmigo, al estilo de Jesús, querido. Así lo hizo el maestro. Ahora, yo les puedo decir, vayan a ese congreso porque ahí van a aprender un montón de cosas maravillosas. Vayan a ese concierto que va a estar muy bonito si les gusta esa música. Vayan a ese instituto bíblico para que se formen en la parte teológica o lo que sea menester. Pero nada de eso va a sustituir el ven y sígueme. Aquí quédate, mijo. Necesito que me veas. Necesito que huelas cómo es esto. Necesito que percibas por qué hago lo que hago. Y yo, en consecuencia, me vuelvo intencional en mis acciones. Me vuelvo muy estratégico en qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer para que ellos me vean y lo imiten. Y un buen discípulo hará básicamente eso. Por eso el primer capítulo del libro se llama Modelos. Porque sin modelos no hay discipulado. Porque sin modelos no hay reproducción. Entonces, podemos hacer líderes de muchas maneras en la iglesia. Podemos mandar los institutos bíblicos, podemos hacer estos cursos, etcétera. Pero al estilo de Jesús. Es ven y sígueme. Es Jesús diciéndole a Pedro, debes acompañarme, escúchame, veme, haz lo que yo hago. Por eso desarrollamos a veces pocos líderes de tan alto compromiso. Y hay poca reproducción a largo plazo, escucha esto, de la identidad de tu casa.
porque tu casa tiene una identidad, me refiero a tu iglesia, o sea, viendo la iglesia local como una casa, como un hogar, huele algo, ahí preparan la sopa de cierta manera, ahí acomodan los muebles de cierta forma, ahí se visten de cierta forma, cantan, oran y demás de ciertas maneras que les da su perfil, y entonces los hijos de esa casa huelen a esa casa. Pero cuando tú no tienes un buen sistema de discipulado, estás pretendiendo que esa cultura de casa, escucha esa palabra que es tan importante, esta cultura de casa se permee exclusivamente o solamente porque viene los domingos a escuchar. Pero recuerda, el modelo no es un templo, ni es un culto, no es una predicación. El modelo son personas. Yo soy un modelo y no soy un modelo para todos. Fíjate lo que digo, hermano. No lo soy para todos. Soy un modelo específicamente para aquellos que me están siguiendo. Los demás pueden ver cosas que les gusten o no. Tú vas a ver cosas de mí que te van a gustar y otras, hermano, que no te van a gustar. Y con todo respeto, querido, si no te gusta, no hay problema. Estoy hablando honestamente como pastores, mi hermano. Pero cuando yo estoy formando a mis hijos espirituales, ellos tienen que estar ligados a mi corazón. ¿Sí? Yo hay cosas que puedo ver en mi pastor que quizá no me gusten, pero yo alineo mi corazón ahí y trato de resolver eso para poder seguir sus pasos, porque no puedo vivir conflictuado con mi pastor. Porque estoy siguiéndolo a él es mi modelo. Entonces, ¿entiendes la dinámica que te estoy diciendo? Hay una forma al estilo de Jesús de desarrollar líderes, y eso se da a través de un discipulado intencional con todas las características que ya vimos anteriormente. Así es que te he hablado de 5 cosas que me parecen importantes, pero hay por lo menos otras 5 que tengo por ahí, quizá para otra cápsula. Número 1 fue el descuido de la familia, de la vida del pastor y su familia. Segundo, un bajo sentido de honra o un incorrecto sentido de honra también. Tercero, una alta rotación de miembros. Cuarto, un bajo desarrollo de líderes con la identidad de la casa. Y uno más, me estaba olvidando, es el quinto, es debilidad financiera. El tema de debilidad financiera también lo tenemos presente porque normalmente la gente comprometida es aquella que se ha convertido en discípulo, en buenos discípulos, o por lo menos si no son discípulos están ligados a la casa. Suele ser en las iglesias locales un grupo pequeño que gira ahí alrededor del 20 al 30% de la iglesia que está altamente comprometido, y que eso se refleja en las finanzas de la iglesia. Ellos sostienen a la iglesia, ellos sostienen a la congregación con su dinero. Nos gustaría a veces que todos diezmaran igual, que todos ofrendaran igual, que todos se pusieran la camiseta, que todos dieran al pobre, al necesitado cuando se requiere, que es casi siempre, pero en el mundo real a veces se concentra eso, cual ley de Pareto, en un 25%, mientras un 75% se vuelve dependiente. Lo que te estoy diciendo con esto, mi hermano, es necesitamos activar a ese 75% en el discipulado y enseñarles la relación tan profunda que hay entre el dinero y el discípulo. Nosotros tenemos un estudio de 8 horas hablando sobre finanzas, se llama Finanzas del Reino. Y lo que insisto yo a mis hijos espirituales es que nunca vas a poder ser un buen discípulo si no entiendes si no entiendes tu dinero como Dios lo entiende, si no practicas tu vida financiera desde los fundamentos del reino. Y esto tiene una profundidad tremenda, la tocamos también en el libro, muy poquito, pero se toca en el libro, en el capítulo que habla acerca de amigos. En el capítulo que habla acerca de amigos, que si no me equivoco es el capítulo 5, hablamos de la relación del discípulo con las finanzas y por qué es tan importante. Así es que cuando tú haces discípulos correctamente, una de las bendiciones, de las ventajas que vas a tener es que tendrás un ministerio financieramente más sólido, más viable. Así es que, hermano, estas son 5 consecuencias, espero te hayan servido, medítalas.
Si quieres ver este webinar de nuevo, escríbeme. Creo que la mayoría sabe cómo encontrarme en redes sociales. Escríbeme y dime, Pastor Daniel, ¿cómo puedo tener acceso a ese webinar sobre las 5 consecuencias? Y con mucho gusto yo voy a compartírtelo en algún link para que tú puedas accesar cuando quieras hacerlo. ¿Está bien? Te mando un abrazo, querido hermano. Déjanos tus impresiones, por favor. Aquí en los comentarios tenemos aquí en nuestra plataforma en línea, que es nuestra escuela, la Escuela de Liderazgo Emergente, la tenemos en línea. Ahí tenemos en esta plataforma, es toda una estructura educativa. Nos encantaría que te dieras de alta porque aquí mismo tenemos un montón de cursos. Por cierto, aquí está el de finanzas del reino del que te hablaba. Y aquí tenemos otros elementos que te pueden ayudar. Pero en este webinar, escríbenos, mándanos tus comentarios. Hay algunas cosas que no estás de acuerdo, escríbelas también, mi hermano, no hay problema. Y si algo ha sido de bendición para tu vida y algo te inspira de estas enseñanzas, también dínoslo. Eso nos anima, nos da oxígeno, nos da ánimo para continuar. Te mando un abrazo, consiervo. En verdad oro por ti. Mi carga está no en mi iglesia, está en el cuerpo de Cristo. Te lo digo de todo corazón. Quiero que Dios te bendiga mucho.